Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo realizar un informe pericial de relevamiento para la Cátedra de Tecnologías Aplicadas a la Criminalística. El modelo de informe que fue cargado al aula virtual se encontrará en el área de módulo de planimetría, módulo 1, trabajos prácticos. Vamos a ver aquí el modelo de informe pericial de relevamiento. Lo descargamos y al abrirlo tendremos que habilitar obviamente la edición del mismo y tendremos un modelo de informe pericial de relevamiento. En él tendremos una carátula correctamente colocada, en el que deberemos cargar los nombres de los docentes, el nombre de los peritos, en el caso de ustedes, sus nombres. Y aquí tenemos una pequeña presentación. El señor fiscal, doctor Carlos Adolfo Plaquín, nos dirigimos a usted con todo el encabezado que corresponde, el trabajo práctico número tanto corresponda. No nos comprende la generalidad de la ley, que es algo que van a tener que consignar el día de mañana cada vez que realicen un informe pericial o un dictamen pericial. El lugar y la fecha del relevamiento pericial, cuándo fue llevado a cabo, en qué fecha, en qué hora, en qué dirección, entre qué calles, de qué barrio, de qué ciudad, en este caso de la ciudad de Corrientes Capital, que es donde siempre haremos los trabajos prácticos. El instrumental utilizado. Vamos a hacer consignar los instrumentales utilizados, en el que detallaremos los instrumentales con marca y modelo. Por ejemplo, cámara Nikon, modelo 5300, objetivo 1855. El registro de georreferenciación son las coordenadas, las cuales debemos buscar e insertar una imagen satelital. Recomendamos eso como buena política. Iniciemos con la labor. Muy bien. Tomaremos de ejemplo una actividad práctica que se realiza todos los años, que es el relevamiento de la Costanera Sur. Aquí tenemos una imagen satelital buscada desde Google Maps de la Costanera Sur. Si nosotros seleccionamos una misma, nos aparecerá una coordenada. Esa coordenada normalmente debemos tomarlas en el lugar del hecho. Copiaremos esta coordenada, en este caso la copiaré desde aquí y la colocaré en este lugar, la coordenada. Y ahora colocaré una imagen satelital. La imagen satelital simplemente puede ser una pequeña captura de pantalla del lugar, por ejemplo, así. Y la colocaremos en este lugar. Pues sepan que podemos hacerla de diferentes tamaños, no necesariamente tiene que ser así, sino específicamente el lugar donde estuvimos trabajando. Aquí podemos tener una imagen general, si queremos podemos tener algo más, un poco más de cerca. Tomaremos una imagen y la colocaremos. En este caso lo colocaré en el mismo lugar nomás. Aquí dejaremos un espacio, en este caso particularmente decido dejar este espacio simplemente para que estén juntas una imagen satelital de la otra. Pueden hacerlo, esto simplemente es parte del diseño únicamente. Pueden hacerlo como ustedes lo deseen para que le queden cada labor por hoja salteada. Esto ya es decisión de cada uno. En el caso del registro planimétrico es el plano que nosotros agregaremos. En todo caso lo que podemos hacer, el plano obviamente lo haremos con un programa por separado, por lo tanto lo que yo les recomendaría en su debido caso es que primero terminen todo el informe y luego inserten con un convertidor de PDF el plano. En este caso yo lo agregaré simplemente como imagen. Lo buscaré en trabajos de años pasados que han realizado otros alumnos, los cuales yo he tomado como ejemplos porque me parecieron muy buenos trabajos. Tomaré dos diferentes planimetrías. Una hecha general y otra hecha específicamente del lugar. Esta es una y esta es la otra. Como podemos ver, es mucho más en detalle una que la otra. Ambas tienen información del lugar. Ustedes contarán con una, o si deciden hacer dos, bienvenido sea. Más información, más detalle, mucho más vistoso. Recuerden que esto yo lo estoy haciendo como una imagen. Ustedes pueden generar una imagen y colocarla en el informe, o pueden simplemente hacer un PDF. Como ustedes lo decían, pueden exportar la imagen simplemente, en el caso del CorelDRAW, como un .jpg, exportarla y descargarla como JPG.
Bien. Seguido de eso tenemos lo que es un registro fotográfico. El registro fotográfico simplemente serán las fotografías que ustedes toman en el lugar del hecho. Recordemos que debemos colocar las fotografías, el número de fotografía y la pequeña descripción de la fotografía. Por ejemplo, si es una fotografía panorámica y qué estamos demostrando con esa fotografía. Vamos a tomar acá y vamos a poner un par. Mirar esto. Voy a colocar varias fotografías juntas. Del lugar. Lo ideal es primero iniciar con fotografías panorámicas para luego ir a los detalles más puntuales, en la medida de lo posible. Por ejemplo, podría poner esta fotografía panorámica. Quiero que esté en un tamaño que ocupe todo el ancho de la imagen. Ahora vamos a ir a algo más en detalle. Vamos a insertar, por ejemplo, más columnas. Quiero que haya varias columnas de imágenes que estén bien en detalle. Y algo como vamos a ir al mínimo detalle, por ejemplo. Recuerden que esto es más estética que otra cosa, ¿no? Lo que nosotros pretendemos en este caso puntual es que ustedes hagan el trabajo lo mejor posible y lo más completo posible. No me gusta que esté, por ejemplo, que se desperdicie una carilla por imagen. Vamos a hacerlo más pequeño en esta imagen. En este caso son imágenes que por una extraña razón solo pueden entrar de este formato, pero una máquina de fotografía particular normalmente puede sacar en 10×15, lo cual sería el tamaño más ideal para que entren 2 imágenes por foto. Aquí podemos agregar otras cosas, otras más. Por ejemplo, supongamos que quiero agregar otra aquí, otra panorámica, digamos. Bien, voy a agregar otra panorámica, pero vista desde atrás. Por ejemplo, aquí tenemos otra imagen. Y vamos a, por ejemplo, poner otra más que esté en detalle sobre las marcas de frenada. En este caso, la parte posterior del vehículo, por ejemplo. Recordemos que también el orden que nosotros le demos es el sentido que también le daremos en nuestro informe. Si no le damos mucho sentido a las cosas, se pierde. Recuerden que esto debería ser observable y entendible por gente que no es de nuestra profesión, que son jueces, fiscales, abogados. Por lo tanto, debe ser visualmente entendible. Deben conectar unas imágenes con las otras en la medida de lo posible. Con el tiempo verán que pueden ir puliendo esos pequeños detalles. Ahora podríamos agregar otras cosas. Por ejemplo, yo quisiera agregar el hecho de que hay señales de tránsito en el lugar. Quiero agregar, por ejemplo, las diferentes señales de tránsito que hay en el lugar. Pero quiero que estén todas en una sola imagen, por ejemplo. Puedo dividir las celdas, hacerlas en dos. Quiero poner las diferentes señales de tránsito que hay en el lugar. Por ejemplo, voy a colocar esta. Voy a colocar esta. Y también voy a colocar esta otra señal de tránsito. Bien, lo que puedo hacer es que entren, por ejemplo, todas tranquilamente pueden entrar en un solo lugar. Lo que podemos hacer es lo siguiente.
Recuerden que esto es más edición que otra cosa, no es tanto el punto de cómo realizarlo, sino que también los informes son muy personales al final del día. Cada quien elige el formato y la edición que le va dando. Por ejemplo, aquí podríamos poner fotografías números 1, 1 y 2. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, panorámicas del lugar del siniestro. Y aquí podríamos poner generales o detalles acorde a lo que nosotros vayamos representando de las marcas o huellas de frenada, si es que lo consideramos huellas de frenadas impresas por los vehículos sobre el asfalto o sobre el camino, sobre la vía, sobre la ruta, depende si es asfalto o concreto. Fotografías en este caso serían 3 y 4. Y así podríamos ir una por una de las fotografías dando unas pequeñas descripciones de las mismas e ir cargándolas. Recuerden, traté de que sean en la medida de lo posible conectadas y visualmente fáciles de conectar. Debe ser un informe fácil de digerir siempre. Y así podríamos ir poniendo detalles por ejemplo de la señalética encontrada en el lugar y así diferentes cosas. Hasta llegar a la parte de la inspección ocular. En la inspección ocular debemos poner información básica del lugar. Como si fuera un acta de inspección ocular. Por ejemplo, el lugar del hecho se encuentra en las encrucijadas, entre calle o entre la rotonda, ubicada entre calles. Vamos a las calles, que son, si no me equivoco, Avenida Doctor Jorge M. Romero y la otra avenida que es Avenida Costanera Juan Pablo II. Y podríamos ir, por ejemplo, ir describiendo todo el escenario. Cómo se compone el lugar, cómo se compone la calzada, qué son los vehículos que encontramos en el lugar, marca, modelo, dominio colocado, color del vehículo, en qué orientación está su frente, en qué orientación está su parte posterior, en su debido caso, si se encuentran marcas sobre el asfalto, cuántas, sobre qué, en qué lugar finalizan, en qué lugar inician, con qué vista observamos las cosas, y así diferentes elementos que podemos ir valiéndonos de la planimetría y las fotografías para ir describiendo el tema. Hasta decir que también podemos ir describiéndolo en el lugar del hecho. Todo dependerá simplemente de ir colocando las pequeñas descripciones. Por ejemplo, lo que deberíamos describir y los datos que yo les recomendaría son la vía, las señales de tránsito, la señalética, cómo está compuesta la calzada, cómo está organizada calzada, en qué sentidos, de qué materiales, qué vehículos intervinieron, cuando digo de vehículos intervinieron, marca, modelo, color, dominio colocado, o si no tiene el dominio colocado tendremos que determinar número de chasis y número de motor. En este caso vamos a hacer con dominio colocado. Los daños en los mismos. También podríamos consignar las efracciones o las marcas sobre el pavimento o cualquier otro indicio que nosotros consideremos. Los indicios. Y así podríamos describir muchísimas otras cosas más. Tratemos de ir siempre a lo puntual y a lo importante y a lo que se refiere al hecho. Siempre se puede ser más descriptivo, siempre voy a decir yo, y siempre hay maneras distintas de hacerlo.
como siempre voy a decir, este es el informe pericial que yo he generado a partir de mi trabajo actual. Ustedes pueden generar uno distinto si ustedes lo consideran, siempre y cuando contenga la información necesaria para relevar un lugar, que son consideradas son la inspección ocular, la fotografía y la planimetría, a lo que yo también le agregaría siempre la georreferenciación, lo cual me parece muy importante a la hora de georreferenciar, tan importante como el plano también, porque es importante la coordenada de georreferenciación para ubicar el lugar. Recuerden que los lugares van cambiando. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les sirva y nos vemos en el próximo tutorial.